Bien, vamos ahora a pasar al caso de República Dominicana. Vamos a ver. Miren, esta semana hubo una fuerte presión en los hospitales por el hecho de que muchos fueron, fueron afectados por una huelga médica. Una huelga médica donde una gran cantidad de médicos está exigiendo un 5%, es decir, que se suba el presupuesto de salud que invierte el Estado, el que invierte el gobierno en salud pública, a un 5%. Ahora mismo es alrededor de un 1.9% y quiere que sea 5%. Es decir, que es un aumento verdaderamente significativo. Estamos hablando de 3.1% del PIB. Lo primero que hay que analizar es que efectivamente cuando uno ve el gasto público en salud pública y uno ve hacia dónde va, nos damos cuenta de que los principales usuarios de ese servicio son los más pobres. Y eso significa que el gasto en salud pública o la inversión en salud pública, como usted le quiera llamar, es altamente progresiva. Altamente progresiva porque son los segmentos más vulnerables los que reciben una mayor cantidad de transferencias en especie de esos recursos. Transferencias en especie por el hecho de que ellos reciben el servicio y no tienen que pagar por él. Al no tener que pagar por él, eso es equivalente a una transferencia de recursos o lo que es lo mismo, un ahorro de recursos que no tienen que pagar por el servicio de salud. Cuando uno distribuye, por ejemplo, la población por deciles. Deciles son divisiones de 10. Usted tiene 100 de población y lo divide en 10 partes, cada una de 10. Y esas 10 partes usted puede tener el 10% más pobre, el 20% más pobre, el 30% más pobre y así sucesivamente. Cuando usted ve esto, usted se da cuenta de que los principales usuarios de los servicios de salud pública son los más pobres. ¿Eso qué implica? Que cuando hay una huelga, quienes más se perjudican son los más pobres. Por eso a nadie, ni siquiera a los médicos, yo estoy seguro de eso, convencidísimo, que ni siquiera a los médicos les gusta hacer una huelga, porque ellos saben muy bien que cuando ellos están de huelga, quienes más se perjudican son los pobres. Eso se lo aseguro. Ni siquiera a los médicos les gusta hacer huelga. Ahora bien, ese 5% es necesario para mejorar la salud pública en la República Dominicana. Sí, se necesita ese 5%. Y el presidente lo sabe. Y por eso el presidente ha hecho esfuerzos para subir el presupuesto de ese 1.5, 1.6 que se gastaba a 1.9. Ahora, ¿por qué el presidente no aumenta de 1.9 a 5 la inversión en salud pública? Sencillamente porque no hay recursos posibles para hacerlo. No hay recursos. Yo le voy a dar los siguientes datos para que ustedes tengan una idea de cuál es la situación fiscal del gobierno. Miren, la presión tributaria, que es la cantidad de recursos que recibe el gobierno en forma de impuestos, eso lo recibe a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que muy bien gestiona Guarocuya Félix, y pues la Dirección General de Aduanas, que gestiona Fernando Fernández. Entonces, se tienen esas dos instituciones que son las que recaudan la mayor parte de los ingresos del gobierno. Y de esto, la mayor parte son ingresos tributarios. Entonces, esos ingresos tributarios representan 14% del PIB. Esa es la presión tributaria. A veces 14.1, 13.9, 14.2, pero en promedio 14% del PIB. Entonces, vamos a tomar 14% del PIB. De ese 14% del PIB hay que restar 4% que ya va a educación. 4% del PIB que ya va a educación. 14 menos 4 me quedan 10% del PIB disponible. 10% del PIB. Ahora bien, además de esto, tenemos que para el pago de la deuda hay que hacer solamente de intereses, o sea, dejando fuera lo que es la parte correspondiente a amortización de capital que yo voy a asumir que se logra recolocar bonos por la misma cantidad o que se obtiene financiamiento en forma de préstamo de la banca en la misma cantidad de lo que se está amortizando y eso queda constante, yo lo único que me voy a enfocar es la parte del gasto de intereses, que es un gasto corriente. Esto representa alrededor del 3% del PIB, 2.9, 2.91, 3% del PIB en promedio. Entonces tenemos que pago de intereses de la deuda, 3 puntos del PIB. Es decir, que ya va 14 menos 4 de educación quedan 10. 10 menos 3 me quedan 7. Es decir, 7 me va a quedar. Ahora, hay unas transferencias corrientes a los sectores público y privado que representan 3 puntos adicionales del PIB.
Transferencias corrientes, ahí está las transferencias que hace el gobierno al sector eléctrico, más de 1% del PIB, pero también hay transferencias que hace el gobierno al sector privado a través de la tarjeta de solidaridad. Entonces, cuando uno suma todo esto, le da 3% del PIB. Entonces, ya tenemos 14, menos 4 de educación son 10. 10, menos 3 de servicio de la parte de intereses, oigan bien, de la parte de la deuda correspondiente a intereses, 3%, es decir, 10 menos 3, 7. 7 menos 3, 7 menos 3, que son transferencias, me quedan 4. 4 para todo lo demás. Para todo lo demás, ahí está la policía, ahí está obras públicas, ahí está todo, absolutamente todo lo demás. Estoy asumiendo que estamos ante una situación de que no hay déficit, porque lo que no podemos es seguir aumentando el nivel de gasto para seguir aumentando el déficit. Entonces, 14, menos 4, 10, 10, menos 3, 7, 7, menos 3, 4. 4 es lo que queda disponible. Y quieren tener 5 de presupuesto para salud pública. La matemática no cuadra. La matemática no cuadra. Eso asumiendo que no voy a invertir un solo peso en construcciones, en infraestructura, en carreteras. No voy a invertir un solo peso. Pero no voy a invertir un solo peso en Policía Nacional, ni en Ejército. No voy a invertir un solo peso en Cancillería. No voy a invertir un solo peso en la estructura que existe para manejar lo que es el concepto de los medios de pago, la superintendencia, el Banco Central. No voy a, nada de eso lo voy a tomar en cuenta. Finanzas no lo voy a tomar en cuenta. El Ministerio de Economía no lo voy a tomar en cuenta. No voy a tomar en cuenta nada de infraestructura. Entonces, no hay dinero. Por eso, simplemente decirle a los médicos que nosotros estamos totalmente convencidos, al igual que yo estoy de acuerdo y convencido de que también todo el pueblo dominicano quisiera aumentar la inversión en salud pública, pero ahora mismo no hay dinero, no hay dinero. Por eso se necesita el pacto fiscal. El pacto fiscal y que todos nos pongamos entonces de acuerdo en cómo ejecutar un aumento de la inversión en salud pública, pero basada en resultados. Queremos resultados, no simplemente insumos. Esa sería nuestra recomendación desde aquí de Tecnopol. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.